Bueno, pues estamos en este tercer domingo de Adviento y el domingo pasado vimos, el primer domingo de Adviento vimos esa profecía de Isaías, capítulo 9, que decía que este niño que iba a venir, un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado y su reinado es extenso, es un admirable consejero. Es un príncipe de paz, Dios eterno, Dios fuerte, Padre eterno. Ese niño que nace no es un plan improvisado de Dios, es algo que Dios decretó antes de la fundación del mundo, que aplica justamente, que anuncia justamente después de la caída de Adán y Eva. Con Adán y Eva Dios pudo haber destruido la humanidad, Dios pudo haber destruido la humanidad en el diluvio, pero Dios siempre muestra su misericordia, porque nos quería mostrar su gloria. Y la gloria es el Cordero que quita el pecado del mundo. Pero Dios usa medios para traer ese verbo encarnado. Y ya el domingo pasado vimos cómo Dios anuncia a través del ángel Gabriel a María ese hijo que iba a nacer. Y el ejemplo de María, decir, he aquí, la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y cómo María no se coloca nunca como señora, como mucha gente lo ve, sino como sierva. La sierva que nos da ejemplo también de cómo nosotros tenemos que ver a Dios. María no busca ser adorada ni venerada, sino como nosotros, ponerse en los pies del Señor, del Dios Trino. Y cómo María alaba al Señor. Y cómo va a alabar al Señor ahora también. Y yo quería que este Adviento tocáramos una perspectiva que infelizmente pocas veces se toca en las iglesias evangélicas y en bíblica. La actitud de María, el ejemplo de María. A veces es una crítica, sí, a nuestras iglesias, a nuestros hermanos. A veces tenemos un anticatolicismo, que parece que hablar de María nos hace convertir católico, y eso totalmente es una bestialidad. Y lo he dicho una palabra con cuidado. Respeto mucho a todos los hermanos nuestros, pero no podemos tener esa actitud. Debemos dar la gloria al Señor por lo que Él ha hecho y por quién ha usado. Predicamos sobre Abraham, sobre David, que eran hombres pecadores. Y predicamos sobre los profetas, sobre Moisés. Hablamos sobre las cartas de Pablo, y sobre todo inspirado por Dios, obviamente. Pero ¿por qué dejamos pasar por largo a María, que también una mujer pecadora, pero que supo someterse al Dios, que es un ejemplo para nosotros? Pues vamos a seguir con esta serie hacia la venida, donde recordamos y meditamos todo esto. La semana pasada, como estaba diciendo, vimos este evento de la Anunciación, de cómo vivió María estos hechos milagrosos. Y qué bueno que podamos vivir esto desde una perspectiva humana, pecadora, y poder sentirnos identificados más fácil con María. Y cómo María vive esto como la sierva del Señor, y no como la señora, sino como aquella que se entregó dócilmente y plenamente a la voluntad de Dios, a pesar que le podía costar la vida. Un gran ejemplo. Por otro lado, ahora vamos a ver otro hecho importantísimo que suele pasar muy desapercibido, como he dicho. Es el hecho de la visitación. De cuando veis la imagen, ¿no? Cuando María va a casa de Elizabeth, su pariente, y tiene este encuentro. Aquí pasan cosas muy tremendas que no pueden pasar desapercibidas en nuestra vida. El encuentro de María con Elizabeth. Hay varias claves que ve aquí. También, como fruto de este encuentro, nos deja uno de los cantos más preciosos que hay en la Biblia. Que también por el mismo problema, porque lo dice María, muchas veces pasa desapercibido en la iglesia evangélica, actitud que yo no entiendo y que desprecio, con todo respeto. Pasan algunas cosas importantes y esa oración que María es conocida como el Magnificat. Y vamos a ver esta oración. El Magnificat no es que magnifique a María, como vamos a ver. El Magnificat ¿por qué se conoce como el Magnificat? Porque en la Biblia de latín es la primera palabra. Mi alma engrandece, mi alma magnificat. Y ahora yo quiero hacer una pregunta sobre esta, no me hace falta que me contestéis sobre esta oración. ¿Esta oración ensalza a María como muchos creen? Incluso, por eso es verdad, los propios católicos
Nuestros amigos católicos aquí pues piensan que esta oración es una oración de ensalzamiento a María. O realmente nos muestra el carácter ejemplar de María, de sumisión y adoración a Dios. Eso es lo que vamos a ver ahora. Pero antes de entrar en la oración, vamos a poner un antecedente. El encuentro con María. Vamos a leer el texto primeramente. Y dice la palabra del Señor ahí tenéis Lucas 1, del 39 al 56. Dice la palabra del Señor. En aquellos días, María se puso en camino y se dirigió apresuradamente a una ciudad de la región montañosa de Judá. Entró en casa de Zacarías, saludó a Elizabeth y sucedió que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó gran voz: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo es posible que la madre de mi Señor venga a visitarme? Tan pronto como llegó la voz de tu saludo a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú, porque has creído que el Señor cumplirá las promesas que te ha hecho». Entonces María respondió: «Mi alma engrandece al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Desde ahora me llamarán dichosa por todas las generaciones, porque el Poderoso me ha hecho grandes cosas, santo es su nombre. Y su misericordia permanece de generación en generación para los que le temen. Hizo proezas con su brazo, a los engreídos les desbarató el pensamiento de sus corazones. Derribó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió con las manos vacías. Socorrió a Israel su siervo y se acordó de su misericordia, de la cual habló con nuestros padres, con Abraham y con toda su descendencia para siempre». María se quedó unos 3 meses con ella y luego se volvió a su casa. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes ahora a introducirnos, a profundizar, a bucear, Señor, en medio de ella, para que tú seas hablando a nuestros corazones, Señor, y seas tú llenándolo de tu palabra. Guíanos, Señor, y que tu palabra sea expuesta y predicada tal como tú quieres, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Pues vamos a ver ahora el encuentro de 2 milagros. Digo 2 milagros. ¿Por qué son 2 milagros? Elizabeth, acordaos, ella era una señora ya mayor. Ella no podía, era estéril toda su vida, ya mayor. Y Dios le dio este hijo, en este caso, no como María, sino por medio también de su esposo, en la forma natural, pero nace, o sea, está en la barriga Juan el Bautista, quien dirá, pues hemos cantado con lo del Cordero de Dios, porque el que dijo él: «Mirad, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo», señalando a Jesucristo. Y él, Juan Bautista, es el que va a proclamar, que lo veíamos el miércoles pasado en la oración, el que proclama el anuncio de la llegada de Cristo, el que va abriendo camino a Cristo. La voz que clamaba en el desierto, la de Juan el Bautista. Y son 2 milagros por eso, porque Juan también viene de manera milagrosa con un propósito. Y Jesús es el propósito, la encarnación del Verbo, el mensaje. Y María justamente va a escuchar el ángel, como ya habíamos visto. Y el ángel se fue, le dijo que Elizabeth estaba embarazada, y María fue, no esperó, fue corriendo a donde vivía Elizabeth, que estaban alejados. Y este encuentro, pues milagroso, con 2 mujeres que se quedaron embarazadas para un propósito, ya nos hace ver algo importante, cómo Dios no hace las cosas, ¿cómo se dice?, a la ligera. Tiene un propósito con todo, hasta con los nombres. Si analizamos los nombres de los personajes que aparecen aquí, nos vamos a quedar sorprendidos. Por ejemplo, Zacarías, aquí habla, va a casa de Zacarías. Zacarías es el padre de Juan el Bautista. ¿Y qué significa Zacarías? Zacarías significa Dios recuerda, o Dios se acordó de su pacto. ¿Viste qué maravilla? O sea, Dios se acordó de la promesa en Zacarías, el padre de Juan. Pero si vamos más allá, nos quedamos más alucinados cuando vamos a Elizabeth. ¿Qué significa Elizabeth? Dios del juramento, o sea, Dios del pacto.
Qué maravilla. ¿Y qué significa Juan? Dios ha hecho gracia. Entonces vemos como Dios, hasta con las pequeñas cosas que pasan desapercibidas, a Zacarías, no sé qué, los nombres, Dios ha obrado, tiene un propósito. Y ya con los nombres nos está mostrando que ahí está el cumplimiento de la promesa. Que Dios se ha acordado, por eso el cántico de María no es casual que esté acordándose de lo que le dijo a Abraham, de no sé qué. Dios se ha acordado de su pacto. Dios es un Dios de pacto y Dios ha mostrado su gracia por medio del pacto. Y si ya vamos al nombre de María, pues Dios significa don de Dios, amada de Dios. Y también tiene una doble connotación, amargada, porque María va a sufrir el amargor de ver a su hijo clavado en una cruz. El dolor de una madre. Pero, ¿qué sucedió en este momento? María va, imaginaros que estamos allá, en la puerta de la casa de Elizabeth. Va María, se encuentra, algo así muy parecido a lo que vemos ahí en la imagen. Y el hijo de Elizabeth, que era un feto, saltó con el saludo de María, se movió. Cuando, dice el versículo 41, y sucedió que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, cuando María entró, hola, ¿qué tal? No sé cómo saludó, no lo dice la Biblia. La criatura saltó en su vientre. Es una señal de gozo. Y aquí ya, permitidme que abra este paréntesis. La vida es vida desde el momento de su concepción. Por eso nosotros estamos en contra de cualquier forma de aborto. Porque la vida le pertenece al Señor. Y ese vientre, esa criatura que está dentro, es una vida que Dios da. Por lo tanto, ya vemos ahí en Juan cómo esa criatura se mueve. ¿Y cómo puede hacer un feto esto? ¿Cómo puede pasar esto? Es que es la señal de esta criatura a sentir la llegada de su Creador hecho carne. Como dice el Salmo 139, versículo 13, tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, aunque en oculto fui formado y entretejido. En lo más profundo de la tierra, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. En este milagro, Juan, desde el vientre, se inclinó ante su Salvador. Y esto también es un mensaje del hijo a su madre, de Juan a su madre, como diciendo, la madre del Señor y el Señor que está en su vientre viene a nosotros. Cuando el Señor viene a nuestra vida, es gozo, es alegría, es paz. ¿Qué criatura puede ser indiferente ante la gloria de Dios, ante el Señor que viene? En la sublime majestad. Claro, entonces María sintió esto. Y fíjate que algo importante aquí. María en ese momento es llenada del Espíritu Santo. Vemos en la encarnación del Verbo que está en María y Elizabeth es llena del Espíritu Santo. Y Elizabeth en ese momento es llena del Espíritu Santo. Vemos la tercera persona de la Trinidad. Y vemos la Trinidad aquí manifestada. El Dios Padre, el que está en el trono, en todo, que es el que ha anunciado este encuentro por medio del ángel, que ha anunciado la encarnación. María, que viene con el bebé, la segunda persona de la Trinidad, y el Espíritu Santo, que en ese momento llena a Isabel. Para aquellos que niegan la Trinidad, es complicado refutarla a través de las Escrituras. Y hay algo muy importante, porque a veces nosotros, cuando la oración esta que dice, no la voy a decir entera, ¿no? Pero hay una parte de la oración que se dice a María, ¿no? Que, aunque nosotros no oramos a María, pero dice, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. ¿Sí, no? Eso, aunque se usa de una forma errada por algunos amigos nuestros, en la Biblia está como una inspiración de Dios. Porque no lo dijo María de su carne, Elizabeth de su carne, perdón. Lo dijo llena del Espíritu Santo. Es Dios quien está declarando que María es bendita porque tiene el fruto bendito en su vientre. Y después hay otra declaración que es esto, y esto concuerda con el mensaje del ángel, ¿no? El ángel que le dice también, bendita tú entre las mujeres, veíamos el domingo pasado.
Bendita eres tú entre todas las mujeres. Cada vez contrasta con la maldición de Dios a la serpiente. Maldita serás entre todas las criaturas. Pero la bendición que nace de la hija, el hijo de la mujer, pisará la cabeza de la maldita serpiente, como vemos en Génesis 3:15, el cumplimiento de la profecía. La mujer escogida por Dios para que encarnase el Verbo, la presencia de Dios que muestra a la humanidad, es bendecida por encima de todos. Y eso a los evangélicos nos puede gustar más o menos, pero María es una persona pecadora, una mujer pecadora como nosotros. Pero Dios la ha bendecido por encima de nosotros, porque lleva en su vientre al Verbo encarnado. La mujer escogida, y dice, bendito el fruto de su vientre. El Mesías prometido, el Señor Salvador, en el vientre de la joven y Virgen María, que es la madre del Señor. Pues después Elizabeth sigue con esta expresión llena del Espíritu Santo y dice, ¿cómo es posible que la madre de mi Señor venga a visitarme? Es una pregunta de gozo, de alegría. O sea, diciendo, wow, como decir, madre mía, ¿cómo es posible esto? Cuando algo le pasa algo maravilloso. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que la madre de mi Señor venga a visitarme? Y esta declaración de Elizabeth es una declaración teológica tremenda. El gozo del reconocimiento que María es la madre del Señor. Por lo tanto, sí, ¿Cristo quién es? Es plenamente hombre, plenamente Dios. Pero Cristo es solamente hombre y dejó de ser Dios, ¿no? Cristo es Dios. Por lo tanto, María sí es también la madre del Dios encarnado. La madre del Verbo encarnado, por lo tanto, la madre de Dios. Cuando María besa a su criatura recién nacida, como yo, por ejemplo, doy besito a Esteban, María le está besando también el rostro de Dios, cuidando al Dios encarnado, limpiando los pañales del Dios encarnado. Por lo tanto, decir María, Madre de Dios, no ensalza a María, sino que ensalza a la criatura que María ha dado a luz. Ensalza al Dios encarnado, al Creador y criatura a la vez. Esto es maravilloso. Por lo especial de esta declaración, es lo que lleva en su vientre. Nada más y nada menos que al Señor con mayúscula, al Señor de señores, al Rey de reyes. Porque a veces nosotros, y esto no sé si alguna vez lo habría escuchado, pero a veces los evangélicos, no, María no es madre de Dios, porque parece que estamos ensalzando a María con esto. Oye, ¿cuándo deja de ser Dios Cristo? Nunca dejó de ser Dios Cristo. Por lo tanto, ¿sabe que hace unos siglos, en el siglo V, eso obviamente voy a abrir un paréntesis histórico, y lo malo de tener un pastor historiador es esto. En el siglo V hubo un debate que se llamó la herejía nestoriana. Había en los concilios de Éfeso y Calcedonia, hubo un grupo que decía, entre ellos Nestorio, que María no era madre de Dios. ¿Por qué? ¿Pero por qué lo decían? Porque ellos decían que Dios como que tenía hacía una división de la naturaleza, del Dios, de la humanidad, de la deidad. Y decían que que María no tuvo a Dios en el vientre, no puede ser madre de Dios, que después Dios, la opción de Dios fue después, la naturaleza de Dios. Entonces, cuando se declara por la Iglesia, por los cristianos, que María era madre de Dios, era precisamente para decir a ellos, en este debate, entre muchos pastores, se declaró, Cristo es plenamente Dios y plenamente hombre. Porque si no, no podría pagar el precio por nosotros, si no hubiera podido nacer de una virgen. Por lo tanto, esta expresión de María, Madre de Dios, cuando estos padres conciliares dicen esto, no están ensalzando a María, están poniéndolo en el lugar que tiene que estar a Cristo, como plenamente hombre, plenamente Dios. Entonces, esto ensalza a Cristo, no a María. María se convierte en la sierva del Señor, tal como ella dijo. María es la sierva de Dios.
en ser portadora de Dios que se hace visible. Porque ¿qué significa? Nos llenamos la boca cantando Emmanuel, Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Y Cristo es Dios con nosotros. Por lo tanto, si Cristo es Dios y María es la madre de Cristo, se puede decir, y no es una herejía, y no es ser católico romano, que la madre de nuestro Señor, la madre de Dios, es la madre de la segunda persona de la Trinidad. Por eso, la declaración de Elizabeth es bíblico. ¿Cómo es que la madre del Señor? Y cuando dice la madre del Señor, no dice de un señorito, dice del Señor con mayúscula. Viene a mí, porque está reconociendo que es la madre de Dios. María fue escogida para una tremenda misión, tremendo ministerio. De ahí la razón por lo que todo viene después. Dice el versículo 44 y 45, tan pronto como llegó la voz, dice Elizabeth, de tu saludo a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Que no fue que solo que se movió, me imagino que Juan se movería muchas veces dentro de la barriga, como se mueven todos los bebés. Pero fue un movimiento diferente que Elizabeth diferenció. Dice, de alegría en mi vientre. Y después dice el versículo 45, y eso lo dice llena del Espíritu Santo, no es una palabra humana. Dichosa tú, porque has creído que el Señor cumplirá las promesas que te ha hecho. Dichosa quiere decir bendecida, bienaventurada. Y tenemos que dar gracias a Dios por María. Tenemos que dar gracias por haber usado a esta mujer y haber creído y haber dicho, me puede costar la vida, pero Señor, si tú me lo has dicho, esto va a ser sí, amén. Es un ejemplo para nosotros. Su hijo de Elizabeth se regocijó. Por eso María es bendecida y damos gracias junto con él. Nos unimos. Yo me uno a esta declaración de Elizabeth. Bendita tú entre las mujeres y bendito tu fruto. Dichosa tú, porque has creído que el Señor cumplirá las promesas que te ha hecho. Obviamente a ella no se lo podemos decir porque ella está con todos los santos. O sea, no podemos hablar con ella. No podemos invocar su nombre. Al único que puede ser invocado es Dios, pero podemos decir, Dios, gracias por haber escogido a María. María creyó, es bendecida, y podemos unirnos a esto porque se sometió, tal como Dios predestinó, a lo que el Señor cumpliría la promesa que resuena desde la caída. Y ahora vamos a la segunda parte. María adora al Señor. María hace una declaración tremenda, un cántico, es magnífica. Entonces María respondió, mi alma engrandece al Señor. Eso ya comienza ahí, una declaración tremenda. Mi alma engrandece al Señor, después de haber escuchado, dichosa tú porque has creído que cumplirá las promesas que te ha hecho. María comienza con esta oración. ¿Y qué intención tiene María con esta oración? Que se ha convertido en un cántico para la iglesia muchas veces. Es precisamente declarar la grandeza del Señor, de quién es Dios, del favor, del trato, de gracia de Dios con su vida y con la vida de su pueblo. Es precisamente, esto no es una exaltación a María, sino un reconocimiento claro de quién es Dios. Eso es la oración, de quién es Dios y quién debe ser el único ser adorado y venerado es el Señor. En Magnífica esta oración se divide en 4 párrafos. La primera estrofa habla de que María alaba a Dios por lo que Él ha hecho por ella, a una muchacha de humilde nacimiento. Acordamos que el domingo pasado hablábamos un saludo inesperado, una mujer inesperada, en un pueblo inesperado. La segunda es una acción de gracia, habiendo alcanzado su clima, cuando dice santo es su nombre. Su horizonte espiritual se amplía, de modo que Dios no solamente le favoreció a ella con su misericordia, sino que favorece a su pueblo de generación en generación. Como indica la tercera estrofa, esta misericordia va mucho más allá. Claramente, cuando se pone en contraste con la severidad de Dios hacia los que no le temen, los que no buscan a Dios, habrá un juicio. Pero Dios ha mostrado su misericordia para aquellos que Dios ha escogido. Y la conclusión del Magnífica es grandiosa. Expresa un pensamiento que hoy en día descuidan muchos. Pues esta manifestación es del cumplimiento de la promesa que Dios ha hecho a los padres
promesa de valor supremo hacia los creyentes y sus descendientes. Por eso nosotros también reconocemos a los niños. No menospreciamos, como hablamos en el discipulado, a los niños en la iglesia. Los niños son parte también de la iglesia, los hijos. Por eso oramos, por eso desde pequeñitos ya los bautizamos, porque son parte de la iglesia y no debemos privarles de las bendiciones. Después ya ellos harán declaración de fe o no, Dios quiera que lo hagan, pero nuestro deber es que ellos, nuestra generación, darle la generación. De eso ya hablaremos en otro momento, cuando ya seguramente sea el bautizo de Esteban. Pero vamos al punto, ¿qué hace María? María se pone espada ancha porque se enorgullece, no. Su espíritu se regocija porque reconoce, yo soy pecadora y he sido escogida. Y Dios lo hace dichoso. Mira, nosotros éramos pecadores y somos pecadores. Yo no sé vosotros, pero yo puedo hablar muy mal de mí, siendo honesto. Pero a Dios lo vil, lo despreciable, lo hace dichoso. Lo hace bienaventurado. Pero no porque haya bueno en nosotros, sino porque Él lo ha querido así. Por su gracia y su misericordia. Lo mismo pasó con María. María podía haber sido una mujer común más, pero su gracia es lo que no lo hace común. Ojo, no lo estoy elevando a un altar para ser adorada ni venerada, no. Pero sí para reconocer que María no tuvo una misión, una vida común, sino que tuvo la misión de ser la madre de nuestro Señor. Y dice María en los versículos 47, mi espíritu se regocija en el Señor, en Dios mi Salvador. Aquí ya dice bastante María. Fijaros que hoy nuestros amigos, y mira, no me gusta hablar mal de nuestros amigos, pero nuestros amigos católicos, y no hablar mal, habla con la verdad, nuestros amigos católicos, ellos dicen que María nació, e incluso se celebró hace poco, la Inmaculada Concepción, que es la Purísima, que María nació sin pecado porque tenía que tener Cristo. Eso no es una doctrina histórica, eso viene a ser siglos recientes, la Inmaculada Concepción. Pero si María fuera Inmaculada Concepción, no necesitaría un Salvador. ¿Y qué dice María aquí? Mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Porque ella sabe que su Salvador está dentro de ella. Y eso quiere decir que María necesita ser perdonada también de su pecado como nosotros. María es una mujer común en su naturaleza, pero extraordinaria en las gracias de Dios, como nosotros. Y dice, y sigue más María, porque ha mirado la bajeza de su sierva. La bajeza de su sierva, la humildad de su sierva, sí puede ser la humildad, pero también enlazando esto con lo anterior, la bajeza de su sierva en cuanto al pecado. Ha mirado mi humildad, ha mirado la humildad, pero ha mirado que yo no soy nada, no soy digna de llevar esto, pero me ha hecho bendecida. Y ese es el canto, está dando gracias a Dios. Y dice, porque desde ahora, antes no, desde ahora, con la gracia de Dios, y no porque yo había nacido sin pecado, sino porque Dios me ha salvado y me ha mandado este Hijo maravilloso, desde ahora me llamarán dichosas por todas las generaciones. Porque el poderoso me ha hecho grandes cosas. No dichosa porque ella activamente es mejor que nadie, sino porque el poderoso le ha dado la gracia de tener a ese Hijo. ¿Y qué desprecio hacemos nosotros, no? Muchas veces los evangélicos, que no la llamamos dichosa. Y María es dichosa. Santa no, o sea, santa por gracia, igual que nosotros somos santos por gracia. Adorada no, venerada no, pero dichosa sí es. María la dichosa, la bienaventurada porque ha recibido la bendición de Cristo, de llevar a Cristo. Es la sierva, no señora. María es un ejemplo, reconociendo su pequeñez. María no dice en esto que todas las generaciones la van a considerar mediadora. No, María no es esa es otra cuestión errónea que tienen nuestros amigos. María no es mediadora, sino que lo que dice es, de todas las generaciones van a alabar a Dios por el modo maravilloso que ha obrado conmigo. Lo que está diciendo María. Es un testimonio de la gloria de Dios. María nunca se pone en el objeto de adoración y veneración. Ella nunca se pone. Esto solo puede ser el Dios Trino. Ay, si nuestros amigos
leyeran más directamente lo que María dice de ella, yo creo que muchos se darían cuenta de que hay que rendir culto solamente a Dios. Otros lo seguirán haciendo porque están ciegos, pero hay amigos católicos que quieren adorar a Dios de manera legítima, son creyentes también. Lo hay en la iglesia católica. Pero el problema de no estudiar las Escrituras, de no profundizar las Escrituras, es que nos hacen cometer errores. También dice, me llamarán dichosa, bienaventurada, porque no quiere decir que me invocarán la bendición, sino que Dios será invocado por las que ha hecho por María. Y esta también es una oración que reconoce el pacto, lo que hablábamos del pacto que Dios hace con nosotros y a nuestros hijos también. Dice, santo es su nombre y su misericordia permanece de generación en generación para los que le temen. Ahora yo pregunto, hablando del tema del pacto, María está mirando desde Abraham de generación en generación y es bendición para nosotros y nuestra generación, para los que le temen. Todos que son madres, y que no son madres, que tienen sobrinos, que tienen... Pero quiero que penséis algo. Tú tienes un hijo. Tú le vas a dar solamente de comer lo físico y no le vas a dar de comer lo espiritual. Vas a esperar, le vas a despreciar. No, tú no eres parte de la iglesia hasta que no creas. Ah, tú no tienes dientes, tú no puedes comer. No, eso no se puede hacer. Dios nos llama a ser bendecidos, o sea, como bendecidos que somos, a bendecir también a nuestra descendencia. De generación en generación es el pacto de Dios. Hombre, yo no sé lo que hará Esteban con sus hijos, yo no sé, no tengo poder sobre mis nietos, pues ni los tengo, bebé pequeñitos, pero mi responsabilidad como parte del pacto de que Dios ha hecho conmigo y ha enseñado a María, es que yo como padre pueda dar todas las bendiciones que Dios me ha dado. Y entre ellas ser parte de que nuestro hijo o nuestros hijos sean parte también de la iglesia, por medio del bautismo. Él hizo proezas con su brazo. Dice, a los engreídos, bueno, vamos a ir parte por parte. Por un lado dice, el valor de la humildad que Dios hace en su pacto, nos lo enseña también en María. El valor de la humildad que pone en el centro a Dios. Esta oración de María pone el centro a Dios. Me encantaría que nuestros amigos pudieran leerlo. Pero también por un lado, que a nuestros amigos, a nuestros hermanos evangélicos también, mira esto. María es una sierva legítima que adora a su Señor. Qué ejemplo para nosotros. Es dichosa, es bienaventurada. Pero Dios, y María también con su declaración está señalando a Dios, diciendo, Dios no ha olvidado su pacto, como el nombre de Zacarías, el nombre de Elizabeth. Dios no ha olvidado su pacto. Como dice Lucas 1, 54, 55, que lo dice en este caso Zacarías precisamente, cuando nace Juan. Socorrió a Israel su siervo y se acordó de su misericordia, de la cual habló con nuestros padres, con Abraham y con toda su descendencia para siempre. También el Salmo 98 dice, se ha acordado de su misericordia y de su verdad en favor de la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Pero también María en este cántico mira a Dios como el único auxiliador. Con este cántico María está diciendo, yo no auxilio a nadie. Él es el auxiliador. Cuando dice, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió con manos vacías. A los hambrientos colmó, socorrió a Israel su siervo y se acordó de su misericordia. María está diciendo, está señalándonos a Dios y nos señala a su Hijo. Y yo cuando miro al auxiliador no puedo dejar de acordarme del Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Ciertamente no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra y tu mano derecha. El Señor no te fatigará de día, el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche.
El Señor te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tus entradas desde ahora y para siempre. Este salmo se cumple en Cristo, precisamente en lo que María lleva dentro de ella. Sin duda, hermanos, se podría hablar muchísimo más. Sin duda es un cántico que ensalza a Dios. Para mí es una muestra de cómo debemos dirigirnos a Dios. Con qué fe, con qué esperanza. María sabiendo todavía estaba en peligro todavía, sin saber qué iba a pasar con su vida. Pero este canto ensalza a Dios y coloca a María como ejemplo de la gracia y del poder de Dios, pero nunca como objeto de adoración y veneración. En este cántico, en esta oración de María, se ve de esta manera, como una humilde sierva alaba y adora a Dios, porque entendió cuál es el propósito y la misión que Dios le encomendó. Aquella que entendió esto ha sido escogida, fue escogida y fue dotada para ser la madre de Dios en su vida, ser la madre de nuestro Señor. Esto no es fruto solamente, la confesión que dijo, yo he aquí la esclava del Señor, y esta oración no era porque en María hubiera algo natural, diferente a nosotros, es porque Dios la había escogido, su gracia, su Espíritu Santo estaba con ella como está contigo. Si María pudo y es bendecida, tú también puedes. Y me gusta hoy, quitando a Esteban, son todas mujeres que estéis aquí. Es lindo poder escuchar esto. Y damos gracias a Dios, porque en esta línea y por esta oración, María se quita del trono. Nunca se puso en el trono ella, le pusieron los hombres. Y nos muestra el poder, la soberanía, la providencia y la misericordia de Dios. El poder porque Dios ha hecho, hace, hará y dio a ese bebé encarnado, a ese verbo encarnado, en algo imposible. Dios, si es capaz de hacer esto, es capaz de vencer a la muerte como lo hizo. Y es capaz de salvarnos a nosotros. ¡Wow! Para Dios no hay nada imposible. Su soberanía, porque Él controla todo. Todos los tiempos, todos los momentos. Y Dios hace lo sí y amén como Él quiere. Y lo que Dios hace es siempre bueno. Nos muestra su providencia. Que a pesar de todo, Dios está fiel en tu vida. Y Él está con nosotros. Como Dios ha sido providencial en toda la historia de su pueblo. Hasta la encarnación, hasta hoy, hasta el día que vuelva el Señor. Y nos muestra su misericordia. A pesar de la bajeza de María, a pesar de nuestra bajeza, Dios cumple en nosotros su obra. Y Dios hizo que este niño viniera. Y Dios volverá por medio de la segunda persona de la Trinidad como Rey. Y su misericordia estará siempre, todos los días, con nosotros. Ese es el verdadero mensaje de la Navidad, que el domingo que viene volveremos a profundizar ya con el hecho del misterio del nacimiento de Cristo. Podamos recordar y memorar que es mucho más que comer polvorones, comer turrones, cantar villancicos. Es dar gracias a Dios y cantar cánticos de alabanza al Señor. Que Dios bendiga su palabra. Oremos. Señor Rey eterno, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu verdad. Gracias, mi Rey, nuestro Rey, porque queremos decir como María, mi alma te ensalza, mi alma te engrandece, mi alma engrandece de alabanza ante Dios, mi Salvador. Porque tú nos has salvado, tú has auxiliado a nosotros, Señor. Y te queremos dar gracias, Señor, por todos los medios que usaste, entre ellos también María, Señor, para que tu Hijo naciera de un vientre de mujer y así poder también entender mejor y poder conocer mejor y tener ese sumo sacerdote perfecto, plenamente hombre, plenamente Dios, Señor. No hay ningún mediador, solamente tu Hijo. Y a Él, Señor, y por medio de Él, te damos la gracia, te lo pedimos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.